Hola, ¿qué tal estás? Yo muy bien, soy Daris y te doy la bienvenida un día más a Daris Blue. Retomo los tutoriales después de esta pequeña parada que hice en julio, así que nada, este primer tutorial va sobre cómo bordar algunos tipos de narices y de bocas. Cosas muy sencillas que te van a ser de mucha utilidad. Si aún no tienes tu chibigurumi personalizado, no dudes en pasarte por mi tienda online y hacerte con el tuyo. Solo vas a necesitar un poquito de hilo negro o del color que tú quieras hacerle las narices y las boquitas, un poquito de paciencia y poco más. Esos son todos los materiales. Te voy a dar unos pequeños consejos y unos pequeños patrones y formas de bordar estos pequeños detalles que luego vas a poder aplicar a tus amigurumis y darle pues un acabado más profesional y sobre todo pues ponerles las caritas que tú quieras. Venga, vamos allá. Para hacer la nariz triangular lo que puedes hacer es marcar 3 puntos para indicar cuál va a ser el triángulo, para saber el tamaño que va a tener y para centrar bien la parte de abajo. A esto con un lápiz o con un boli, algo suave para que luego no se note. Y haríamos lo siguiente, primero vamos a marcar el triángulo, vamos a pinchar en uno de los puntos, vamos a pinchar en otro, vamos a pinchar al siguiente, volvemos a este de aquí, y ahora vamos a este de aquí abajo, donde comenzamos y cerramos el triángulo. Ya está, ya lo tenemos hecho. Pues ahora solo tenemos que ir haciendo puntadas para rellenar este triángulo que tenemos. Y para ello vamos a ir pinchando siempre en el punto de abajo y haciendo puntada aquí, en la parte de arriba, en esa puntada que nos quedó. Y aquí vamos haciendo todo el número de puntadas que necesitemos hasta que veamos que la nariz queda bien rellenita. Puedes ir haciéndolo mejor así, primero una hacia un lado, otra hacia otro. Y vas llegando al centro y vas cerrando el tejido. Y una vez que tenemos el triángulo ya bien relleno, a mí lo que me gusta hacer es darle unas puntadas en la parte de arriba. Las puntadas así en horizontal, pinchando de un lado hacia otro, apretando un poquito, y listo, ahí tendríamos nuestra nariz. Otro tipo de nariz que también queda muy bien, y este sí que es muy sencillo, es solo hacer una serie de puntos en horizontal, marcando 2 puntitos, y este lo puedes hacer o así grande o pequeñito, del tamaño que tú quieras. Y sería nada más pinchar en uno de los puntos e ir haciendo puntadas de un lado a otro. Aquí, según tienes pinchado, puedes ya traerte la aguja hacia este lado. Y así vamos haciendo todo el rato puntadas hasta que consigamos pues que la nariz sea tan gordita como nosotros queramos. Si lo haces en pequeñito, pues sería lo mismo, solo que haciendo puntadas más pequeñas. Y esto sí que queda muy bien. A mí me gusta, personalmente me gusta más las naricitas más pequeñas, porque además si le hacemos bastantes puntadas queda gordita y con relieve. Y eso pues para los amigurumis queda muy simpático. Bueno, vamos con la boquita estilo gato que tanto se usa en el estilo kawaii. Bueno, sería una W, así que haríamos 5 puntitos para tenerlo bien marcado, para saber bien el centro y que nos quede la forma correcta. Y vamos a hacer lo siguiente. Pinchamos en el punto de la izquierda, pinchamos en el punto del medio, y aquí no tires del hilo, es decir, llévatelo más o menos hacia ahí. Ahora vas a sacar la aguja por el punto de abajo que queda en medio y vas a traerla por detrás del hilo.
del bucle que nos queda aquí. Ahora aquí sí que ya puedes tirar del hilo, ves que nos queda así, pero ahora el truco es volver a pinchar en el punto de abajo, en el mismo sitio donde ya pinchamos antes. Tiramos, tiramos, tiramos y ya conseguimos esa forma. Pues ahora del otro lado pinchamos en el punto de la derecha. Uy, me he ido un poco de sitio, pero bueno. Pinchamos al medio. Aquí no tiramos del todo, dejamos un pequeño bucle. Pinchamos en el punto de abajo. Pasamos la aguja por detrás del hilo. Tiramos, tiramos, tiramos y volvemos a pinchar en el punto de abajo. Y aquí ya tiramos un poquito. Y ya tenemos nuestra forma. Aquí podemos tirar un poco para que no se nos noten. En el tejido de ganchillo no se nota este punto de aquí abajo. Aquí en el fieltro sí, porque se abre un poquito. La forma queda mucho mejor en el tejido de ganchillo. Pero esta es la forma de hacer una boquita de gato. Otra boquita muy sencilla es la que tiene forma de V, que es exactamente lo mismo que hacer una boquita de gato. Pinchamos en el de la izquierda, pinchamos en el de la derecha, dejamos un pequeño bucle, pinchamos en el punto de abajo, pasamos la aguja por detrás del hilo y volvemos a pasar la aguja por el mismo punto de abajo y ya tiramos. Y ahí tenemos nuestra boquita en forma de V. Esta la puedes hacer así para que esté sonriente o la puedes hacer así hacia abajo para que esté tristón, o por ejemplo mezclándola con la naricilla de oso, le puedes hacer una pequeña puntada aquí en medio y hacerle esa boquita que queda muy chulo para los animales. Y ya para terminar, una un tanto más complicada y que lleva más trabajo sería pues una gran sonrisa. Marcaríamos una serie de puntos. Yo, para que quede más o menos la forma bien, lo que hago es marcar primero el punto de la izquierda, el punto de la derecha, el punto medio, haciendo como si fuera una V, y luego en medio me marco aproximadamente los puntos que va a llevar. Aquí, por ejemplo, hay 3 puntos en medio de cada vértice. Pues empezaría pinchando en un punto, pincho al siguiente y directamente ya saco la aguja por el siguiente. Esto se trabaja haciendo puntos hacia adelante y hacia atrás, porque ahora vamos a pinchar en este de aquí atrás y traemos la aguja al siguiente punto que nos toque. Y así poco a poco vamos haciendo todos los puntos de atrás hacia adelante. Y así nos quedaría nuestra sonrisa. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya sido de ayuda, que lo pongas en práctica, que seas capaz de ponerle todas las caritas que quieras a tus amigurumis. Sobre todo, pues si me lo quieres enseñar, que estaría encantada de ver cómo vas progresando y cuáles son tus creaciones, puedes etiquetarme en las publicaciones de Instagram, que es por donde más estoy. Y nada más, que te suscribas al canal si te apetece, que me dejes comentarios si te apetece decirme algo, todas esas cosas. Muchas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!